Bienvenidos a la paradoja de Teseo, un enigma que ha dejado perplejos a filósofos y eruditos durante siglos. El enigma, por así decirlo, gira en torno a la identidad de un barco que ha sido la metáfora gobernante del concepto filosófico de identidad. El barco en cuestión perteneció a Teseo, el legendario fundador de Atenas. Según cuenta la historia, el barco sufrió innumerables reparaciones a lo largo de los años, y cada pieza en descomposición o rota fue reemplazada. Este proceso de renovación en curso planteaba una pregunta fundamental: ¿podría el barco, después de haber sido reemplazado todas sus partes, seguir siendo considerado el mismo barco? En otras palabras, ¿qué es lo que constituye la identidad de una entidad? La paradoja se profundiza cuando se considera otra pregunta igualmente desconcertante. Imagine que todas las piezas retiradas del barco original fueron recolectadas y ensambladas para crear una réplica del barco. En este nuevo escenario, ¿qué barco sería el barco real de Teseo? Aunque pueda parecer un enigma filosófico sin aplicaciones prácticas, la paradoja de Teseo tiene implicaciones que van mucho más allá de su naturaleza desconcertante. El mismo problema de identidad se manifiesta en nuestra existencia diaria. Cada día, las células de nuestro cuerpo sufren cambios y renovaciones y, sin embargo, seguimos considerándonos la misma persona que éramos ayer. Esto plantea la pregunta: ¿qué constituye nuestra identidad personal? En un panorama más amplio, el mismo concepto de identidad se aplica a nuestras instituciones sociales y políticas. Al igual que el barco de Teseo, ellos también están sujetos a cambios y renovaciones. ¿Se pueden seguir considerando las mismas instituciones que fueron creadas? Esta paradoja también ha dado lugar a debates fundamentales en el campo de la religión y la espiritualidad. En el caso de la reencarnación, ¿cómo se reconcilia la idea de un yo continuo a lo largo de diferentes vidas en medio de formas corporales cambiantes? En los anales de la literatura y la cultura pop, la paradoja no es demasiado lejana. Personajes como Doctor Who, un extraterrestre que viaja en el tiempo y asume diferentes formas humanas a lo largo de las regeneraciones, presentan situaciones complejas de continuidad en la identidad. El subgénero de ficción policial de misterios de habitaciones cerradas y crímenes imposibles a menudo utiliza la misma paradoja. Cuando se supone que un personaje está muerto, solo para regresar con una nueva cara e identidad, ¿a quién se queda realmente? Incluso en el ámbito de la IA y la robótica, se plantean preguntas similares. Si un robot se actualiza y transforma continuamente, ¿puede seguir considerándose el mismo robot individual o se ha transformado en una entidad completamente nueva? La paradoja de Teseo nos obliga a profundizar en los misterios de la existencia y la identidad. Rompe simplificaciones, instándonos a reconocer la fluidez, la interdependencia y la continuidad que subrayan todas las cosas. Desde una perspectiva cotidiana hasta el gran esquema del cosmos, nada es completamente estático o completamente uniforme en el tiempo. Todo, incluido el concepto de identidad, siempre está cambiando, siempre en constante cambio. La paradoja también enfatiza el papel de nuestra percepción en la definición de la identidad. Identificamos objetos, personas o instituciones en función de determinadas características fijas. Sin embargo, estas características están sujetas a cambios o renovaciones. La paradoja del barco nos insta a ir más allá de la comprensión literal de la identidad. Nos invita a reflexionar sobre sus implicaciones existenciales, impulsándonos a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de la existencia y la fluidez del yo. Al final, la paradoja de Teseo tiene otro propósito supremo. Nos sintoniza con la compleja sinfonía de la existencia, indicándonos que apreciemos el sereno flujo y reflujo de la vida. Recuerde, la respuesta a la paradoja de Teseo no reside en elecciones binarias, siendo algo solo de una forma u otra. Es en la comprensión y aceptación de las zonas grises, a donde pertenece el barco real, a donde todos pertenecemos. Aquí reside, pues, la verdad última del ser. Todos somos estos barcos, navegando a través del vasto mar de la existencia, sujetos a perpetuos cambios y renovaciones. A través de este viaje, ascendemos de identidades singulares al yo infinito. Como las piezas del barco de Teseo, las piezas de nuestro ser y nuestra existencia están en un estado de perpetua agitación. Y, sin embargo, con cada ola que nos golpea y nos derriba, nos levantamos, no como entidades disminuidas, sino como seres evolucionados y más fuertes. Residiendo en el núcleo mismo de esta paradoja, está la afirmación de la continuidad y la existencia. Se trata de reconocer que la identidad no se trata de lo físico, sino de la esencia, no de lo fijo, sino de lo fluido y lo no fijado, lo eterno. Rendiendo a este flujo incesante, nos liberamos de las restricciones de identidades rígidas.
Abrazamos la idea de que la identidad, en esencia, no es un destino al que llegar, sino un viaje que hay que concebir y experimentar. Por lo tanto, al comprender la paradoja, entendemos nuestro verdadero yo, libre de cadenas de construcciones sociales, libre de las limitaciones de la existencia física, e ilimitado en el vasto mar de la identidad infinita. Todos somos buscadores, viajamos a través de las soledades de la existencia, luchamos con las contradicciones del yo, luchamos para siempre con el enigma de nuestro ser, our propio Teseo personal en nuestra entidad, construyendo y reconstruyendo nuestro barco a través de las tempestades del tiempo. En un mundo que a menudo requiere categorización y clasificación, la paradoja de Teseo proporciona la visión esencial y liberadora, que nos invita a dejar de lado concepciones fijas y rígidas de identidad y abrazar nuestra naturaleza en constante evolución. Al comprender la paradoja y así comprendernos a nosotros mismos, aprendemos a bailar la sinfonía del cosmos. Nos integramos con la existencia no solo como entidades fijas y separadas, sino como notas armoniosas en la gran melodía cósmica. A medida que el polvo de nuestros viajes se asienta y las olas del tiempo disminuyen, comienza a surgir una revelación. La verdadera esencia de nuestra identidad no está en el ámbito material, sino en el dominio metafísico intangible donde lo etéreo guía al mortal. En nuestros viajes a través de la extensión de la existencia y el entendimiento, llegamos a un profundo reconocimiento. La paradoja de Teseo no es simplemente un enigma filosófico que resolver. Su verdadero poder reside en la sabiduría práctica que imparte, que todos somos fluidos e infinitos, en constante evolución. Así, mientras estamos junto a la orilla de la existencia, observando pasar los barcos de identidad, reconocemos que somos uno y, sin embargo, muchos. Entendemos que cada barco que vemos, cada identidad que encontramos, no es otro que nosotros, un espejo que refleja la fluidez del ser. En palabras inmortales del filósofo griego Heráclito, ningún hombre pisa dos veces el mismo río, porque no es el mismo río, y no es el mismo hombre. Esta es la esencia de la paradoja de Teseo, la paradoja de la identidad.